Bienvenido a tu canal El Michi te lo resume. Esto es, soy una más del harén del sultán, pero soy una gata. Parte 6. En el episodio anterior, la diosa Ashtar se había presentado ante la menina. La diosa se dirigió a Jin Seji como su hija, diciéndole que podía percibir que la pequeña se sentía confundida, estresada y cansada por su nueva vida en ese mundo. Jin Seji le preguntó si sería posible que ella fuera su madre, la diosa Ashtar, a lo que la diosa le respondió que así era como la llamaban, y eso era lo que se decía, y le devolvió la pregunta. ¿Has oído alguna vez sobre mí? Seji le respondió que sí, lo había oído, pero que pensaba que en realidad ella no existía. Dibujando una sonrisa, la diosa no se tomó a mal las palabras de la humana. La menina, ahora humana, tenía muchas preguntas que deseaba hacerle, pero se conformaría con que tan solo le respondiera una. Seji quería saber por qué la había invocado para que apareciera en ese mundo. Dándole un pequeño toque en la frente, la diosa le confesó que lo había hecho porque necesitaba a alguien que compartiera de corazón sus intenciones. Añadió que, al ser seres perfectos, era difícil manifestarse en el mundo terrenal. Ese era el motivo por el cual los dioses necesitaban de alguien especial que pudiera ayudarlos a presentarse en ese mundo. La humana, toda ofuscada al darse cuenta que estaba siendo utilizada, le replicó: «Entonces, en pocas palabras, necesitas mi ayuda para obtener lo que tú quieres, pero ¿podrías decirme por qué rayos tuvo que ser como una gata?». A lo que la diosa inmediatamente se disculpó diciéndole que lo sentía mucho. Tuvo que ser de esa forma porque sus poderes aún no eran perfectos. Ya entendiendo el porqué, Seji comentó que, al parecer, también fue su propia culpa por no ser más fuerte. La menina se preguntaba que, de ser así, entonces, ¿por qué estaba en forma de humana en ese momento? La diosa le explicó que tenía forma humana porque estaban en el mundo de los sueños, donde su voluntad era poderosa. Era por eso que podía mantener su verdadera forma humana. Prosiguió contándole que, de así desearlo, ella podría heredar su poder de diosa y usarlo. A lo que Seji preguntó de qué poder estaba hablando. La diosa le señaló una fuente de agua y le pidió que extrajera agua de ella. Seji no había comprendido nada. ¿Extraer agua? Pero si ya está en la fuente, ¿a qué se refería con extraer agua?, le preguntó. La diosa le explicó que ella era la regente del agua y las estrellas. Es así que podía manipularlas como quisiera, por lo que, al ser su reencarnación, Seji también podía hacerlo al conseguir sus poderes. Cuando puedas sentir la energía del flujo del agua y te conviertas una con su esencia, entonces podrás usar mis poderes en su máxima expresión, le dijo. Mientras Seji pensaba que era más fácil decirlo que hacerlo, se preguntaba si realmente funcionaría. La diosa le pidió que cerrara sus ojos y lo intentara. La humana pensó que no tenía nada que perder, así que lo intentaría. Ashtar añadió que tenía que recordar la sensación de la energía fluyendo a través de su cuerpo y pedirle al agua que viniera hacia ella. Le recordó que no podía dudar. Para que eso funcionara, necesitaba tener fe en lo que estaba haciendo. Seji se sintió algo mal, ya que si recordamos bien, ella era muy pragmática y racional, 100% escéptica. Pero de alguna forma había llegado ahí como una gata, y ahora estaba frente a una diosa. Eso sobrepasaba sus límites de escepticismo. De repente, pudo ver cómo brillaban sus manos, donde el agua empezaba a surgir. No lo podía creer. ¿En verdad eran esos sus poderes? Toda entusiasmada, se quedó con la boca abierta al ver que creó una pequeña ola de la fuente que se dirigía hacia ella. Quedó impactada al ver cómo las corrientes de agua circulaban alrededor de ella. ¿Era ese el poder de Ashtar? La diosa comentó que ese inmenso poder podía hacer mucho más que simplemente eso. Añadió que en algún momento ese poder le sería de una gran ayuda para Seji. La humana pensaba que, si hubiera podido usar ese poder antes, tal vez le habría servido para defenderse y no terminar en problemas cada vez que le fallaba el cálculo matemático y la física. Ahora, por lo menos podrá proteger su cuerpo de magulladuras. A primera vista, el agua se ve como un elemento débil al lado del fuego, pero eventualmente, si aprendes a usarlo adecuadamente, el agua es más poderosa que el fuego, aclaró Ashtar. La diosa le dijo que a partir de ese momento, toda la gente que estuviera a su lado o cerca de ella no sentiría dolor
o no tendrían enfermedad alguna. Estos desaparecerían. Después de tocar por unos segundos unas hojas muertas de un árbol, se vio cómo cobraron vida de nuevo y estaban todas verdes. Mientras Ashtar añade que, con el toque de su poder, todo vuelve a la vida. Ese es el poder de la sanación y la renovación. Ese es el poder de Ashtar. Seji se quedó pensativa. Sanación y renovación, repitió. Tal vez era ella quien con ese poder se estaba deshaciendo de la maldición, a lo que inmediatamente Seji le preguntó a Ashtar si ese poder también actuaba sobre maldiciones. Ashtar simplemente se limitó a responder que a veces, a pesar de las intenciones iniciales, la intervención de la fuerza divina podía terminar en resultados indeseables. «¿Eso? ¿A qué se refería con eso?», pensó Seji. Sin embargo, la humana, aún sin comprender en su totalidad lo que le acababan de decir, comentó que sería una pena que el mundo envejeciera sin poder beneficiarse de los poderes de la diosa. Ashtar le respondió que no se desesperara, aún había mucho que se podía hacer. La diosa le informó que disfrutaba mucho poder pasar tiempo con ella, pero que lamentablemente ya no había más tiempo y debía de partir. «Creo que tengo que dejarte ir», le dijo Ashtar a Seji. Entrando en pánico, la humana le inquirió que no podía irse. «¿Qué? Pero aún tengo preguntas», dijo. La diosa le explicó que pronto la persona que estaba a su lado estaría en peligro, así que ella debía de despertar de ese sueño. Pero Seji, con cara de no entender nada, le preguntó a qué persona se refería, y Ashtar le respondió que se refería a esa persona que la acompañaría en su destino. Era una relación necesaria para ambos. Presa de los recuerdos de un malhumorado chocolatón amargo, Jin Seji se preguntó si era él, si en serio tenía que ser él su destino. «¿Estás bromeando, no?», gritó para sus adentros. Intentando tranquilizarla, Ashtar le dijo que a futuro solamente tendría buenas experiencias, pero que para ello debía de soportarlo por un tiempo, y eventualmente ella podría vivir la vida que quisiera. Con una cara angelical, la diosa añadió que sin importar cuán difíciles fueran las situaciones, no se diera por vencida. Jin Seji preguntó abruptamente, «¿Es esta una profecía?». «Sí, así es, pero ten en cuenta que esa fue una promesa que hice antes de decidir ser una regente. Es el imparable flujo del mundo y la providencia». Pero Jin Seji le respondió que no pensaba que fuera una profecía, sino el destino. A lo que la diosa le replicó, «Vaya, vaya, sí, así es, eso también funciona». Lista para irse, Ashtar le deseó buena suerte a Seji y le hizo saber que a pesar de que su poder era muy débil como para llegar hasta la tierra, le iba a dar un pequeño regalo. Y procedió a tocar su pecho mientras una poderosa luz emanaba de su palma. Aún sin poder asimilarlo, Seji se descontroló y gritó que no podía continuar sin saberlo todo. Aún tenía muchas preguntas que quería hacer. Le pedía que no se fuera, aún no. Pero la diosa se despidió de su hija, no sin antes decirle que se volverían a ver. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete, danos like y comparte nuestros vídeos. De repente, Jin Seji despertó aún como humana, gritando, «¡No te vayas, aún no!», sin darse cuenta de que estaba en los aposentos del príncipe Suliman. Se preguntaba si en realidad había sido solo un sueño, o si en realidad era el mundo de los sueños, y todo significaba mucho más. Pero al llevarse las manos a la cabeza, cayó en cuenta de que no tenía patas peluditas con almohadillas esponjosas, sino manos. Seguía como loca, sin ser consciente de que iba a despertar a medio palacio. «Estoy de vuelta en mi forma de humana, incluso ahora puedo hablar», gritó. Una eternidad más tarde. Después de todo el alboroto, finalmente se dio cuenta de que eso significaba que estaba en la cama al lado de Suliman, y por fin guardó silencio. Pero, ¿no era extraño que Suliman no hubiera despertado con tanto alboroto?, se preguntó. Aún eran visibles las huellas de sus patitas en sus pectorales. Al parecer la menina usaba el pecho de Suliman como colchón, almohada y cama. «Michi, ya quisiera yo, la envidia me corroe». Jin Seji tenía la incógnita si había estado durmiendo en su forma humana al lado de ese hombre o como gata. Y toda sonrojada y avergonzada, procedió a retirarse. No quería ni pensar que pudiera llevar horas durmiendo como humana a su lado.
Era un alivio poder volver a ser humana, pero era una molestia estar en los aposentos del sultán. Aún con los destellos de luz que salían de sus manos, se preguntaba qué era ese poder que acababa de presenciar en su sueño. Como ya sabemos que a Jin Se-ji no le va bien con el cálculo matemático, porque no recuerda bien las fórmulas, pues ¿qué creen? Tampoco recordaba lo que la diosa le había dicho para activar su poder, así que se puso a hacer piruetas intentando traer de vuelta el flujo de agua. ¿Qué fue lo que hice? ¿Era esto o así? ¡Ah! No recuerdo, pensaba. Cuando de repente una presencia maligna se sintió en la habitación, la cual alertó a Se-ji. Se preguntaba qué era esa aura. Era diferente de las usuales energías oscuras que venían como sombra hacia Suliman. Felizmente, recordó lo que Ashtar le había dicho minutos antes en el sueño. Pronto el que yace a tu lado estará en peligro. Se-ji se preguntaba si se refería a eso, y de ser así, ¿qué debería hacer? Recuerda, Jin Se-ji, se repetía a sí misma. Debes de recordar cómo atraer el agua, de lo contrario. De repente, el cobertizo del jardín exterior de los aposentos del sultán fue destruido. Varios hombres bajaron del techo y aparecieron justo enfrente de Suliman, pero se preguntaban qué pasaba ahí. ¿Por qué había alguien despierto? Una mujer. Era una mujer la que estaba despierta enfrente de ellos. La pobre Se-ji estaba aterrada. Inmediatamente, Se-ji alertó al chocolate de lo que sucedía y le decía que despertara, pero éste no abría los ojos. ¿Era en serio?, pensó. Ese hombre siempre había estado alerta, y una vez casi la desvive, y ahora dormía plácidamente aún con tanto ruido. ¿Cómo era eso posible? Al parecer, la diosa tenía razón, y pudo verlo antes de que sucediera. Ella se refería a este riesgo. ¿Pero qué podía una simple humana hacer ahora? Los mercenarios estaban sorprendidos porque nadie les había dado la información sobre una mujer en los aposentos del sultán, pero asumían que no sería difícil deshacerse de ella. «Nos ocuparemos primero de ella», dijeron en voz alta. Al parecer, no solo Suliman dormía plácidamente, sino todo el palacio. Se-ji pudo esquivar un cuchillo que le lanzaron, pero ¿por cuánto tiempo podría hacerlo? Esto era serio. Iban a desvivirla. Necesitaba recordar la forma de conjurar el agua. Los mercenarios le dijeron que fue pura suerte, pero eso no sucedería 2 veces, e inmediatamente arremetieron contra la mujer. Se-ji se echó encima de Suliman para protegerlo. No era posible, no podían hacer ambos la morición de esa forma. Al fin, la menina recordó lo que le había dicho Ashtar. Se trata del flujo de la energía del agua. Tenía que sentirla en su cuerpo. El agua era más fuerte que el fuego. Pegada al chocolate durmiente, repetía: por favor, funciona». Y en un grito desesperado: ¡funciona!, logró que el agua fluyera a través de sus manos, lo que impresionó a los mercenarios. No sabía qué había hecho, pero al parecer había creado una especie de domo brillante de agua. Los mercenarios, ya al tanto de que esa mujer tenía poderes, se dispusieron a finiquitar sus órdenes con cuidado. Eran pergaminos mágicos de fuego lo que habían llevado. Eso causaba que el domo se debilitara. «¡No sean ridículos! No tengo suficiente energía». «¡Rayos!», dijo la menina humana. El agujero que habían creado en el domo era lo suficientemente grande como para atacar. Y ante la arremetida del mercenario con su espada, Se-ji solamente pudo abrazar a Suliman para protegerlo. De repente, el chocolate durmiente finalmente despertó, deteniendo el ataque con su propia espada, la cual al parecer siempre estaba debajo de la almohada. Como si estuviera familiarizado con la peli plateado ahí presente, Suliman le preguntó de dónde habían salido esas ratas. El metete del mercenario pensó que le preguntaban a él y respondió que no tenía obligación alguna de responderle, mientras arremetía de nuevo contra el sultán. El chocolate furioso dio un paso hacia adelante y se defendió a espadazo limpio, logrando que el mercenario soltara su espada. Se-ji, anonadada, se preguntaba por qué rayos todo eso estaba sucediendo, y cayó en cuenta que, si no se concentraba, no podría hacer nada para ayudar y podrían terminar desvividos. Ella tenía que hacer algo definitivamente, y empezó a convocar las energías del flujo de agua. Entretanto, Suliman estaba dando cumplidos a los mercenarios,
y les preguntó quién los había mandado, qué lado del imperio lo hacía. Al parecer, había más de un lado que quería desvivirlo. A lo que el mercenario le respondió que si nunca se hubiera manifestado como lo hacía ahora, entonces jamás habrían tenido que ir hasta donde él. Mientras los ataques continuaban, el domo se había debilitado y era ya casi inexistente. Por fin, Jin Se-ji pudo controlar de nuevo el poder que se le había otorgado, y Suliman quedó impresionado viendo el despliegue de sus poderes. Al ver al chocolate desconcentrado, Se-ji le dijo que se apresurara, mientras había creado un domo a su alrededor y otra fuente de agua los atravesaba por atrás. Suliman, amenazándolos, les dijo que lamentablemente tendrían que seguir vivos para poder saber quién estaba detrás de todo eso. Pero ya era tarde. Estos habían consumido algo para desvivirse delante del príncipe. Esos hombres estaban dispuestos a todo, incluso a dar su vida por el objetivo final. Definitivamente, habían llevado veneno consigo, y ahora no quedaba ni uno solo vivo. ¡Qué pena!, dijo Suliman. No podrían interrogar a nadie. De repente se percató de la mujer que le había ayudado, y la pobre Se-ji ya podía ver la mirada severa de reojo del chocolate. Pero esta vez, en lugar de amenazarla, le preguntó qué era eso que había creado. La menina ahora humana, con cara de yo no fui. Estaba llorando después de vivir semejante situación llena de estrés y sobrevivencia. Y lo único que atinó a decir fue, «Debes de estar sorprendido». Sí, esta vez podía hablar delante del chocolate espartano. No sabía por qué estaba llorando. Suliman se le acercó para secar sus lágrimas, esta vez muy cordialmente a diferencia de la última vez que la había visto ahí. Suliman procedió a preguntarle por qué los detuvo. De hecho, él pensaba que ella era uno de ellos. ¿Cómo podría explicarlo esta vez? ¿Qué le iba a decir? ¿Le creería o daría por sentado que le estaba mintiendo?, se preguntaba la humana. De repente Se-ji dijo, «Yo...», pero fue interrumpida por Suliman, que ya le estaba regañando por no haber hablado la otra vez que la vio ahí. Acto seguido, le increpó que cuando pensaba decirle quién rayos era. A lo que Se-ji pensó, «Soy la gata que duerme en la misma cama que tú». Pero no pudo decírselo. No podía decirle eso. Pero al parecer, Se-ji pensaba que la paciencia de la gente era eterna y seguía sin decirle nada. El príncipe le confesó que en un inicio pensó que ella formaba parte del bando de su madre, pero al buscar todos sus antecedentes, no encontró nada. Decían que dicha mujer con tales características nunca había sido vista en el palacio y por lo tanto no existía. Lo único que atinó a decir Se-ji fue que ella no era una persona de quien debiera sospechar. El chocolate amargo le respondió que eso lo decidirían después de terminar los interrogatorios que estaban por venir. Sin embargo, ya que ella le había salvado su vida, él había decidido que no la entregaría a la corte de palacio para ser juzgada. Una vez más, en lugar de preguntarle quién era ella, esta vez la interrogó sobre quiénes estaban detrás de ella y si le daba esa información la protegería. La pobre seguía tartamudeando. Soy. Pero se quedó sin poder completar la oración. Por dentro le estaba gritando que ella era la gata. ¡Soy la gata! ¡Soy la gata! Al oír unos pasos acercándose por el corredor, el príncipe decidió que definitivamente no la entregaría. Esos tenían que ser la guardia real, bola de inútiles que llegaban tarde. Así que le dijo que todo estaba bien. La jaló del brazo y procedió a esconderla. Le dijo que guardara silencio. Si la guardia real la veía, la matarían. Así que tenía que quedarse ahí completamente callada. A lo que tardíamente Se-ji intentó explicarle que ella era... Pero Suliman la calló. Se le acercó tanto el morenazo comprensivo que la pobre Se-ji se sonrojó, dándonos a entender que, a pesar de ser tan renegón, a ella le gustaba el chocolate amargo. «Espera por mí aquí. Regresaré», le dijo, y cerró la cortina. ¿Seguirá siendo humana Se-ji o volverá a ser una gata? ¿Cuándo descubrirá Suliman que Se-ji es su gata? ¿Seguirá durmiendo a su lado o pedirá cambio de habitación? ¿Dónde rayos se ha metido Asir y qué ha estado haciendo? Para saber todo eso y más, no te pierdas la siguiente parte. Michi Lovers, les presento al dueño del canal. El Michi se llama Tian Tian. Si ya estás suscrito, te
Te doy gracias de corazón. Recuerda que todo lo hago cuidadosamente, eso requiere tiempo y esfuerzo. Así que, si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete, danos like y comparte nuestros vídeos. Bueno, mis queridos Michi Lovers, Karens y Karencios, eso es todo por hoy. Cuídense y sean felices. ¡Chao, chao! Mira, Karen, siguen mirándome. Apaga la cámara, Karen. Gracias por los churus, mis queridos Michi Lovers.